El análisis a tiempo real de la calidad del biogás, la optimización en la eliminación de sus impurezas y el tratamiento previo de los fangos para su generación final son parámetros y actuaciones que nos pueden ayudar enormemente a conseguir un producto final mucho más eficiente a nivel energético y menos corrosivo para los equipos y mecanismos que intervienen en todo el proceso. Por este motivo, desde aguasresiduales.info, como medio de referencia para el sector del tratamiento del agua, organizamos hoy la jornada técnica online Análisis de la calidad, eliminación de impurezas y generación de biogás, donde contamos con las empresas Matelco, Bion y Albosa, que nos presentarán distintos equipos especialmente diseñados para este propósito. El objetivo de la jornada es conocer instrumentación, equipos de filtración, soluciones y casos de éxito que nos den una visión general de los beneficios de aplicarlos en nuestras propias instalaciones. Buenas tardes para España y Portugal, buenos días para América Latina, soy José Miguel del Arco y hoy tenemos de nuevo casi 600 inscritos a este evento donde contaremos con Carlos Sánchez Carrasco, responsable de Producto e Ingeniero de Aplicación de Matelco, que nos hablará sobre análisis a tiempo real de la calidad del biogás, Irene Merino Jiménez, Technical Support Engineer de Bion, que nos mostrará cómo optimizar la eliminación de impurezas en el biogás, y por último, Carlota Sánchez García, ingeniero de ventas, y Pablo Piedras Romero, director de Albosa, que nos expondrán soluciones para el tratamiento de fango y generación de biogás. Las ponencias durarán en torno a unos 20-25 minutos cada una y a su finalización abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para lo que necesitéis y la documentación, recordad que la tenéis como siempre en la pestaña de Apps. Compartir medios, ¿de acuerdo? Y ya sin más, doy paso a nuestro primer ponente, Carlos Sánchez de Matelco. Carlos, buenas tardes, adelante con tu intervención. Hola, buenas tardes, gracias José Miguel. Buenas tardes a todos, buenos días y gracias a todos por vuestra asistencia, y especialmente gracias a Aguas Residuales por la oportunidad que nos brinda. En Matelco somos expertos especialistas en análisis industrial, tanto de aguas como de gases. Tenemos ya una historia de más de 55 años. La ponencia que vamos a realizar a continuación trata sobre la determinación de la calidad del biogás a tiempo real con los siguientes puntos principales. Entremos pues ya en materia. ¿Qué es el biogás? El biogás es el producto de la descomposición, ya sea natural o provocada, de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Es un gas que es combustible y está formado típicamente por metano y CO2, además de otros gases minoritarios. Es una fuente de energía que es 100% renovable, por lo cual permite reducir la huella de carbono, favoreciendo además la economía circular en determinadas industrias. ¿De dónde se puede obtener? Se obtiene básicamente de la biodegradación de la materia orgánica, ya sea en vertederos o landfills a partir de residuos sólidos urbanos, en depuradoras a partir de digestión de lodos o en bioreactores con sustratos que pueden ser muy variados, como por ejemplo la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, estiércol o purín de origen animal, restos vegetales, bioresiduos, residuos agroindustriales o agroalimenticios. ¿Qué podemos hacer con este biogás? Pues básicamente lo utilizaremos como combustible dado su alto contenido en metano. A título informativo, es decir, que su poder calorífico está en el entorno de 6-7, que es comparable, digamos, al del gas natural, que estaría en torno a 10 kilovatios hora por normal metro cúbico. Con lo cual le vamos a dar un aprovechamiento térmico, ya sea para secado, calefacción o para generación eléctrica, en motores de cogeneración, microturbinas. También se le podría dar uso en movilidad como combustible para vehículos, o incluso lo podríamos utilizar como materia prima para obtener otros combustibles de mayor valor añadido, como pueda ser el biometano o incluso un reformado a hidrógeno. ¿Qué es el upgrading? El upgrading es el enriquecimiento de este biogás para obtener biometano. Básicamente lo que hacemos es eliminar gran parte del CO2 y el resto de impurezas para intentar conseguir que quede únicamente el metano. Con esto conseguimos aumentar el poder calorífico y esto nos permitirá cumplir los requerimientos de calidad especial que pueda tener algún equipo que lo utilice, como por ejemplo para inyección en red de gas natural. En la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que sobre una crisis climática tenemos una crisis energética, el potencial de este biometano se ha multiplicado. Es una fuente de energía 100% renovable, tiene menores emisiones de gases que otros carburantes, de gases nocivos,
nos permitiría reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles, así como avanzar hacia un suministro eléctrico descentralizado. ¿Cuáles son los parámetros que puede resultar interesante medir en el biogás? Principalmente el metano, evidentemente, es el que le confiere su valor como combustible. Los valores típicos que nos vamos a encontrar van a estar en el entorno de 50-70% en volumen de metano. La medida de su concentración, además de ser una indicación del poder calorífico, nos podría permitir también evaluar el rendimiento que tiene el proceso de digestión, en base al ratio metano-CO2. Es importante tener en cuenta que en determinadas aplicaciones, como puede ser el uso en motores, tendremos que alcanzar una concentración mínima, habitualmente superior al 40%, para que funcione correctamente. En caso contrario, tendríamos que enriquecer el biogás. Otro gas con interés sería el sulfídrico. Es un gas que es combustible, es tóxico y de un fuerte olor a huevo podrido. Habitualmente está presente en el biogás en concentraciones que van de las 500 a las 5000 ppm, pudiéndose encontrar en concentraciones realmente elevadas, hasta un 2%. El principal problema que causa el sulfídrico es la corrosión, por lo cual suele emplearse sistemas para reducir su concentración en el biogás, sistemas previos, ya sean filtros de carbono activo, biofiltros, hacer precipitación con cloro férrico o inyección de oxígeno. Al final, es importante que nos aseguremos que su concentración se encuentra dentro de los límites adecuados para que podamos asegurar la integridad de la instalación, no solo en quemadores y en motores, donde quizá los problemas pueden ser más evidentes, sino incluso en las conducciones. Además, la monitorización del sulfídrico nos permitiría controlar también los sistemas de abatimiento previos que pudiéramos tener. Otros gases que son interesantes de medida podrían ser el oxígeno. En principio no debería haber oxígeno en el biogás, pero en ocasiones se inyecta a voluntad, por ejemplo, para hacer una desulfuración. En cualquier caso, puede llegar a ser interesante hacer una monitorización para controlar el riesgo de explosión. Deberíamos mantener siempre el oxígeno por debajo del 3%. El hidrógeno también es un gas interesante. Dado que tiene un poder calorífico bajo, al final acaba reduciendo el índice de Bode, por lo cual es necesario hacer un control previo a la inyección en red de gas natural. También podría ser interesante conocer su concentración para ver cómo está evolucionando el propio proceso de digestión. Más gases que puedan resultar interesantes tendríamos el CO2. Como hemos dicho anteriormente, su ratio junto con el metano nos permite evaluar el rendimiento de la digestión. El CO pudiera ser un gas interesante como indicación de combustión latente en landfills. Y por último, los siloxanos, los cuales generan problemas de erosión, incrustaciones en motores y demás instalaciones, y por lo tanto deberían ser eliminados previamente del biogás si están en concentraciones excesivas. Aparte de lo que serían los parámetros de composición propiamente dicho, hay otros que son interesantes, como puedan ser los indicativos de las propiedades térmicas de ese biogás. Tenemos primero el poder calorífico, ya sea el superior o el inferior, siendo el inferior el calor realmente aprovechado. Y aparte tenemos también el índice de Bode. El índice de Bode podríamos denominarlo como el caudal calorífico que acaba pasando por el orificio de un quemador. Nos permite caracterizar la intercambiabilidad de distintos combustibles en un mismo quemador. Además, si conocemos su densidad, vamos a poder calcular a partir de él el poder calorífico. No solo es importante conocer la calidad del biogás, también es necesario saber la cantidad que estamos generando, por lo cual mediremos su caudal. Es siempre preferible una medida másica directa. Recordemos que estamos ante un gas, con lo cual es altamente compresible, su densidad, por lo tanto, muy variable. Es mucho mejor medir directamente masa que no hacer una medida volumétrica para luego compensar estas variaciones de densidad. Habitualmente, los sistemas de medida de caudal por presión diferencial no suelen funcionar bien con biogás, porque al final tenemos una baja presión. Otros aspectos que puedan ser interesantes sería la detección de gases por un tema de seguridad, para determinar ya sea la explosividad o la toxicidad que puede haber en el ambiente de trabajo. Y por último, el control de olores también puede ser algo interesante, los cuales son debido principalmente a sulfídrico y a mercaptanos. Si hacemos una monitorización de estos, podremos incluso llegar a controlar el rendimiento de los sistemas de abatimiento.
A continuación haremos un rápido repaso a las tecnologías de medida más habituales. Va a ser un repaso bastante somero y rápido, pero nos permitirá tener una idea muy aproximada de las alternativas que tenemos. Empezaríamos por los sensores electroquímicos, que son un poco los sistemas más simples. Son sensores que, digamos, su funcionamiento sería comparable al de una pila. El gas oxidará o reducirá, dependiendo del gas, un electrodo, lo cual generará una corriente que será proporcional a la concentración de ese gas. Esta celda electrolítica está formada por unos electrodos, ya sean 2 o 3, por una membrana, la cual se encarga de controlar la cantidad de muestra que difunde el interior de nuestro sensor, y un electrolito, el cual permitirá la migración o la movilidad de los iones entre los electrodos. Como puntos a favor, tenemos que son sistemas o equipos asequibles y fáciles de usar. Como puntos débiles, su duración es limitada, hemos dicho que sería algo comparable a una pila. Además, pueden sufrir daños si los sobreexponemos al gas que estamos midiendo, y algunos gases van a requerir una regeneración o un lavado especial, como puede ser el caso del sulfídrico. Tenemos también lo que sería el gran grupo de los métodos ópticos. Todos ellos están basados en la absorción de luz en unas frecuencias que son características de cada compuesto, ya sea en la zona del ultravioleta, visible, infrarrojo o el que corresponda. Tenemos múltiples variantes de estos métodos. Podemos hablar de fotómetros, de espectrómetros, ultravioleta visible, sistemas NDIR, FTIR, láser, que hay múltiples variantes de la tecnología. Pero al final todos ellos realizan el análisis cualitativo en base a la ley de Lambert-Beer, la cual nos dice que la concentración será proporcional a la absorción de luz que se produce dentro de la cámara de medida, al camino óptico, sería esta longitud de cámara de medida, y a un coeficiente que es característico de cada compuesto. La absorbancia es un parámetro que podemos medir y los otros datos lo conocemos. A partir de ahí hacemos el cálculo. Como ventajas de estos métodos ópticos, son sistemas que funcionan en continuo con una respuesta rápida. Son sensibles a un gran número de compuestos, además de ser selectivos, y son, por lo general, robustos y fiables. Como puntos débiles, podríamos decir que son sensibles a ensuciamiento, a pesar que esto se puede solucionar muy fácilmente con una filtración previa. Su construcción sí que es verdad que es algo más compleja que la de los sistemas electroquímicos. Y como puntos especialmente remarcables, podríamos hablar de la capacidad multiparamétrica, medida simultánea de más de un compuesto a la vez de algunos sistemas, como por ejemplo los FTIR, y de la elevada estabilidad y selectividad que puedan tener otros sistemas, como puedan ser en el caso de los láser. Continuamos viendo tecnologías. En este caso, nos detenemos en la cromatografía de gases. En estas tecnologías, los distintos componentes de la muestra al final son separados y cuantificados de forma independiente. Por tanto, también una medida multiparamétrica. En este caso, la muestra es inyectada sobre un gas portador inerte, que se hace pasar a través de una columna donde van a quedar retenidos, generalmente por absorción, los distintos componentes, los cuales serán progresivamente liberados y se cuantificarán en un detector. El tipo de detector ya dependerá de la aplicación, puede ser un detector térmico, ionización en llama de hidrógeno o el que sea. Las ventajas que tiene el método es que nos proporciona una caracterización total de la muestra. Pero la contrapartida que nos encontramos es que son sistemas costosos en cuanto a la adquisición y a la operación. Y a la vez tienen un mantenimiento complicado y tedioso. Y finalmente, la medida es discontinua. Normalmente estaríamos hablando quizá de tiempos de medida de cada media hora. Como métodos para determinación de las características térmicas, nos iremos siempre a métodos de combustión, o habitualmente podemos ir a métodos de combustión. El principal, o el más habitual, digamos, sería la bomba calorimétrica clásica. O sea, lo que tenemos es un recipiente herméticamente cerrado, que lo llenamos del gas que queremos medir, provocamos la ignición de este gas y, evidentemente, va a aumentar la temperatura de forma proporcional al calor liberado en este proceso de combustión. Son sistemas exactos, pero son discontinuos, no tienen un tiempo de respuesta rápido. Como alternativa, tenemos los calorímetros de microcombustión. Es algo similar, pero en estos lo que tenemos es una llama piloto de hidrógeno que está quemando de forma estable. Lo que vamos a hacer va a ser medir el incremento de temperatura que se produce sobre esta llama
al añadir sobre él el gas que queremos evaluar. Las ventajas que tiene es que aquí la medida sí que es continua y es rápida. Incluso tiene una calibración universal, no es nada complicado hacer la calibración de estos sistemas. Y por último tendríamos el índice de Wobbe que hemos visto hace un momento. En este caso lo que hacemos es añadir sobre el gas que queremos medir una cantidad de aire en exceso elevado, de 13 a 10 veces. Esta mezcla se oxidará en una cámara de medida, ya sea por combustión o haremos una oxidación catalítica, y mediremos el oxígeno residual que nos ha quedado después de realizar esta oxidación. Con esto determinaremos la demanda estequiométrica de oxígeno, la cual está relacionada con el índice de Wobbe. Si además, mediante otro módulo, podemos determinar la densidad del gas, podríamos llegar a calcular el poder calorífico a partir de este índice. De nuevo, es un método de medida en continuo y es un sistema rápido, pero es bastante más complejo que los calorímetros anteriores y además requiere este módulo externo para medida de la densidad. Vamos a ver ahora un poco un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora de tecnologías y vamos a ver qué es capaz de hacer cada una. Como decíamos, la cromatografía es capaz de hacer una caracterización total de la muestra y al final esto nos va a permitir hacer los cálculos del índice de Wobbe del poder calorífico. Los IRs, los sistemas IRs, medirían gases particulares. Hay determinados gases que no van a tener absorción y no los vamos a poder medir. Por fotometría ultravioleta podíamos medir el sulfídrico, por ejemplo. Y por tecnología láser, que sería, digamos, una mezcla entre IR y visible, seríamos capaces de medir todos estos gases de aquí con unas características un tanto especiales que veremos posteriormente. Los sensores electroquímicos, que eran aquellos que eran más sencillitos, nos permitirían realizar medida de estos parámetros de aquí, oxígeno, hidrógeno y sulfídrico, y los métodos de combustión nos proporcionarían una medida directa del índice de Wobbe o del poder calorífico. Por falta de tiempo no hemos ampliado a otras tecnologías que pueden ser aplicables, o sea, esta tabla o este repaso de tecnologías no es para nada exhaustivo. Hay otras tecnologías como pueden ser la sónica o detectores térmicos que no han sido aquí expuestos. Nos hemos centrado en lo que serían los sistemas más habituales. Vista la gran variedad que tenemos de posibilidades para medir, tenemos que decidirnos cuál emplear en cada caso. ¿Cuáles serían los criterios de selección? Pues del mismo modo que los usos del biogás son variados, al final también lo serán sus necesidades en cuanto a la determinación de la calidad. Así, por ejemplo, si estamos en una aplicación en la que se requiera conocer la calidad por temas de facturación, al final suele requerirse una especiación y cuantificación por cromatografía. Y esto posteriormente nos permitirá el cálculo del poder calorífico, la densidad, el índice de Wobbe. Pero si nos encontramos en una aplicación o tenemos una necesidad de una medición más de carácter interno o en aquellos parámetros en los que se pueda requerir una respuesta más rápida, sería mejor irnos a sistemas más directos, como puede ser la medida de metano directamente por IR, otros parámetros, para control de digestión o control de la calidad a motores, medida también directa de sulfídrico para protección de estos mismos motores o de turbinas, el control del poder calorífico mediante un calorímetro para realizar un control de mezcla o de enriquecimiento del biogás. Vale. Llegados a este punto, vamos a ver de forma muy somera también las distintas soluciones de medida que Matelco puede aportar a todas estas necesidades. El equipo, digamos, base de entrada sería el analizador MAMOS de Maduro. Es un analizador en construcción modular, con capacidad de medida hasta 6 sensores, con principios de medida diferentes. Es multicanal también, permitiría entrada de 4 entradas de muestra y análisis de modo secuenciado. Incorpora un secador de muestra integrado, un cooler, es este de aquí, para eliminar el vapor de agua. Es un equipo muy versátil. Los gases que típicamente medimos en biogás serían estos aquí, metano, sulfídrico, oxígeno, CO2 e hidrógeno, pero que también podría utilizarse para la medida de olores. En este caso, iríamos a otros sensores para medida de sulfídrico, amoníaco, y los mercaptanos los podríamos estimar mediante un sensor por fotoionización. Cualquiera de estos dos equipos está además disponible en versión portátil. Las capacidades son equivalentes a los anteriores. En este caso, la limitación sería por baterías y incorpora registrador de datos e impresores. Digamos, es un equipo. Una es la versión más ergonómica.
Una variante de este tipo de equipo sería el analizador Biomat que fabricamos nosotros en Mateco. Se trata de una integración apta para ser utilizada directamente en zona clasificada. Todos los componentes están certificados ATEX. En este caso utilizamos un separador previo de condensados y los gases típicos que empleamos o que se miden con este tipo de analizador es metano, sulfídrico y oxígeno. Su función principal es la de medida en zona que haya sido clasificada antes. Tenemos también los analizadores láser gas de NeoMonitor. En este caso tenemos medida para sulfídrico, metano, podría ser también para hidrógeno, para oxígeno, gases muy variados. La particularidad de este sistema es que es una medida in situ mediante emisor y receptor que están enfrentados diametralmente y no necesitamos tratamiento previo de muestra. En el ejemplo de la foto vemos el analizador montado, emisor y receptor, justo a la salida de un demister en una línea de gas natural hacia motores de cogeneración. La medida en este caso es instantánea. Es un sistema que es muy sensible y selectivo, por lo tanto no hay interferencias, y es una tecnología que es altamente fiable y robusta y no requiere nada de mantenimiento. Sería, por lo tanto, ideal para aplicaciones que requieran una seguridad o una precisión extra en los resultados analíticos. Continuamos con otras alternativas o otras soluciones que podemos ofrecer. Y hablamos ahora del analizador T1000 de TuNeighbor. En este caso estamos hablando de un espectrómetro IR por filtro de Fabry-Perot. Es un analizador que puede ser muy interesante para la medida en biometano, ya que nos permite hacer un análisis multicomponente de todos los hidrocarburos, desde C1 a C5 más el CO2. Esto al final nos permitirá hacer además un cálculo del poder calorífico, número de metano y del índice de Wolf. Es un equipo que permite diagnóstico y reconfiguración remota, por lo cual para un funcionamiento desatendido es ideal. Además es muy robusto y totalmente insensible a vibraciones. Su mantenimiento es realmente muy simple. Al final estaríamos ante un equipo que nos va a dar unas prestaciones muy similares a los cromatógrafos de los que habíamos hablado anteriormente, pero con una velocidad de respuesta mucho mayor, mucho más fáciles de utilizar y con unos costes de operación y mantenimiento que son infinitamente menores. Tendríamos también dentro de nuestro catálogo de producto el analizador CalorVal, en este caso es un calorímetro de microcombustión, que nos va a permitir un cálculo del poder calorífico a tiempo real, con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos. No requiere bomba de aspiración, la realiza por efecto Venturi. La cámara de medida está termostatizada y su respuesta es muy uniforme a la mayoría de gases, con lo cual podemos decir que tiene calibración universal. Es un equipo muy simple, robusto y fiable, lo cual lo hace ideal para el control de enriquecimiento o mezcla de gases. También os podemos ofrecer caudalímetros másicos. En este caso, como comentaba, como introducía antes, la medida es directa del caudal másico. No necesitamos medir presión y temperatura para compensar efectos de variación de la densidad. La tecnología está patentada y ofrece la mejor precisión del mercado para masicotérmicos, en el entorno de más o menos 0,5% del valor medio. Los sensores, por su construcción, no tienen deriva y están garantizados por el fabricante de por vida. Es un equipo muy versátil, que es perfectamente reconfigurable en campo, tanto para cambiar el gas, teniendo una lista de gases preprogramados, como para programar mezclas de composición distinta, e incluso variable. También permite reajustar el diámetro de la tubería sobre el calibrado. Y algo que es muy interesante es que existe esta versión de aquí, que incorpora en este carrete un acondicionador de flujo. Esto le permite instalarse con tramo recto de tan solo un diámetro. Tendríamos también, como parte de nuestro catálogo, detectores de gas para ambiente, para detectar atmósferas potencialmente peligrosas. Medida de metano por riesgo de explosión, sulfídrico, amoníaco, CO por riesgo de intoxicación, incluso deficiencia de oxígeno. Tenemos distintas versiones, la versión compacta para funcionamiento totalmente autónomo, que podría ser esta de aquí de la izquierda, o otras versiones conectadas a una centralita multicanal que las controla todos de hasta
de hasta 12 canales. Hemos llegado ya pues al fin de la presentación y como conclusiones comentaros que el sector de biogás es un sector en crecimiento, es una fuente de energía que es renovable y limpia. Remarcar que la medida de la calidad del biogás es importante ya no solo para verificar el correcto funcionamiento de los digestores, sino para asegurar que los requerimientos mínimos de calidad de los equipos que lo van a utilizar se cumplen. Además, es muy importante en el caso en el que se haga upgrading, en el caso de que queramos conseguir biometano a partir del biogás. Deberemos tener en mente el uso o propósito que va a tener ese biogás para escoger la tecnología más adecuada, y hay que tener en cuenta que además de saber esa calidad, de conocer la calidad, necesitamos saber la cantidad, el caudal de biogás que estamos generando. Materco somos distribuidor y servicio técnico oficial para España de todos los equipos que les hemos presentado. Dada el tiempo limitado de la presentación, no hemos podido entrar muy en detalle en ninguno de nuestros equipos, pero al finalizar las presentaciones tendremos tiempo de profundizar a aquel que tenga alguna necesidad durante el turno de ruegos y preguntas, y si no, finalmente nos podemos poner en contacto una vez acabada la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por presentarnos vuestras soluciones a tiempo real para conocer la calidad del biogás. Creo que son soluciones de mucho interés para el sector y tendremos la ocasión ahora en la ronda de preguntas de conocer más detalles. Ya, de hecho, nos están dejando preguntas en la pestaña adecuada. Continuamos con Irene Merino Jiménez, que es Technical Support Engineer de Bion, y nos mostrará cómo optimizar la eliminación de impurezas en el biogás. Irene, buenas tardes. Te voy preparando la presentación. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la introducción y gracias por invitarnos a participar en este evento está resultando tan interesante. Bueno, en Bion somos expertos en filtración de gases y soluciones de aire limpio desde hace más de 25 años. Estamos presentes en más de 40 países, trabajamos bastante a nivel internacional y nuestra misión es crear y producir soluciones de tratamiento de aire que contribuyan a optimizar los costes de explotación y sean respetuosas con nuestro entorno. Nuestra oficina central, fábrica y laboratorio están en Gavà, en Barcelona, aunque tenemos 3 sedes comerciales, una en Estados Unidos, otra en Latinoamérica y otra en Dubái. Nuestra fábrica lleva operando desde 1996, tiene una capacidad de producción de aproximadamente 4.000 toneladas de media filtrante al año. Nuestros productos se desarrollan y fabrican íntegramente en la empresa y, como digo, pues se sitúa en Gavà, que es una zona bastante estratégica junto al puerto de Barcelona y al aeropuerto de Barcelona, que en cuanto a transporte pues es bastante conveniente. Contamos con un laboratorio propio que está bastante equipado para hacer desarrollo de media filtrante y pues, probar diferentes medias con todos los diferentes tipos de gases, etcétera. Y además tenemos un equipo de I+D bastante cualificado, contamos con químicos, ingenieros y doctores. El equipo de I+D que trabaja en el desarrollo y la mejora de capacidades de medias, y además trabajamos en customización de soluciones para proyectos OEM. También nuestro laboratorio tiene unas funciones más en la vida diaria en cuanto a simulaciones de condiciones de trabajo reales, control de calidad de los lotes que se producen en fábrica, prescripción y consultoría técnica de casos, evaluación de atmósferas corrosivas, análisis de vida remanente para clientes que tengan la media funcionando en una planta, pues nos pueden enviar una muestra de esta media para ver si está próxima a saturación o si aún tiene una cierta vida remanente. Y, por supuesto, pues ensayos de propiedades mecánicas y de capacidad de absorción de la media frente a diferentes gases. Hemos desarrollado recientemente un software que nos permite
nos sirve de apoyo no solamente al equipo técnico y comercial, sino también a distribuidores y clientes, que nos permite ver pues una lista de bastante amplia de todos los compuestos químicos que podemos, todos los gases que podemos eliminar y qué tipo de media filtrante se puede utilizar para eliminar cada gas y para cada aplicación, y también nos sirve como herramienta de cálculo para evaluar cuál es la cantidad de media filtrante que se necesita para, en un cierto proyecto, eliminar unos componentes a unas ciertas concentraciones y determinar cuánto va a ser la vida de este producto, ¿no? Cada cuánto tiempo hay que reemplazar el producto. Los desafíos medioambientales que resolvemos son, pues, el control de la corrosión, calidad de aire interior, control de olores, depuración de biogás, bueno, en definitiva, cualquier aplicación que necesite, la eliminación de ciertos compuestos gaseosos, pues, en cualquier aplicación. Estamos hoy aquí para hablar un poco de biogás, así que un poco focalizando el tema hacia el biogás. Pues aquí lo que solucionamos es el pretratamiento. Nosotros trabajamos en la desulfuración y la eliminación de impurezas, como pueden ser siloxanos, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, mercaptanos. Aquí vemos un esquema un poco bastante simplificado de lo que sería el proceso de generación de biogás o biometano. Y bueno, pues como vemos y ya hemos visto también en la presentación anterior, puede haber diferentes materias orgánicas que se pueden introducir en el digestor para generar biogás. Y bueno, nuestra tecnología encajaría pues justo en lo que es el biogás crudo, ¿no? La limpieza o eliminación de estas impurezas que puede contener el biogás y que, como ya también hemos visto brevemente en la presentación anterior, pues pueden ser muy perjudiciales para motores de cogeneración, por ejemplo, en cuanto a causar corrosión o abrasión y deteriorar de forma irreversible muchas partes de estos motores. Y esto ya sea para generar el biogás, para utilizarlo para generar electricidad o calor, y luego pues las técnicas de upgrading, que muchos de estos equipos de upgrading, como por ejemplo las membranas, pues son muy sensibles a ciertos gases que, como pueden ser por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, o las concentraciones altas de H2S, que pueden bloquear los poros de estas membranas y bueno, deteriorarlas muchas veces de forma irreversible, ¿no? Además de todo esto, también tenemos que tener en cuenta que el biogás o el biometano tiene que cumplir con unos requisitos muy estrictos de calidad y que determinan una concentración máxima de muchos de estos compuestos, ¿no? Tienen que cumplir con unos requisitos de máximas concentraciones de H2S o de compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Aquí, bueno, un poco mostrar lo que son algunas fotos esto que comentaba antes de los motores de cogeneración que pueden sufrir corrosión ante estos gases que son ácidos y muy corrosivos. Y también aquí hay algún ejemplo de cómo los siloxanos, que forman óxidos de silicio, que al final son sólidos que causan abrasión y deterioro de los motores de cogeneración, para que veamos un poco cómo de importante es la eliminación de impurezas antes de que lleguen a todos estos equipos, ¿no? Bueno, también hemos visto que dependiendo de la materia orgánica que se alimente al digestor, pues la composición del biogás va a cambiar, ¿no? O va a variar ligeramente. Entonces, ya sabemos que el biogás de vertedero contendrá muchos más siloxanos que a lo mejor un biogás que proviene de residuos orgánicos o de plantas, ¿no? O el biogás de una EDAR, pues contendrá una concentración de H2S quizá mayor y otros tipos de compuestos. Idealmente para nosotros, pues, sería tener una analítica de toda la composición del biogás, todos los compuestos que hay y a qué concentraciones, para así poder dar una solución específica al biogás en concreto y a estas impurezas y a estas concentraciones en concreto, ¿no? En caso de que no haya una analítica, pues entonces ya, según nuestra experiencia, ya sabemos más o menos qué tipo de gases podemos encontrar y cuál es el tipo de media filtrante que es más idónea, pero idealmente, pues,
sería tener una analítica completa, ¿no? Pues viendo un poco ya la fase de eliminación de gases con media filtrante, el tipo de equipo que se utilizaría para en una planta de biogás con este tipo de media filtrante sería un equipo de estas características, ¿no? En el que se incluye se añade la media a granel, entonces el biogás con los contaminantes pasa a través de esta media filtrante que ha sido previamente seleccionada para eliminar estos compuestos que sabemos que contiene el biogás y ya sale del equipo libre de contaminantes. Aquí vemos una fotografía un poco de todos los diferentes tipos de media filtrante o media absorbente con los que contamos. Comúnmente se habla de carbón activo y bueno, pues simplemente mencionar que muchas veces las medias absorbentes no tienen carbón activo, tienen otro tipo de compuestos, pues ya sean arcillas naturales o otro tipo de absorbentes y de compuestos químicos que son los que hacen que se pueda eliminar de forma eficaz pues toda la variedad de gases que es necesario eliminar. Ahora voy a explicar un poco en detalle los diferentes tipos de absorbentes que tenemos y que pueden ser interesantes para eliminar los compuestos o estas impurezas de las que hablamos en biogás, ¿no? Empezando por el carbón activo virgen, contamos con un carbón bituminoso de antracita, que es un carbón mineral, está activado térmicamente para obtener una gran área superficial, que esto le da al carbón una mayor capacidad de absorción. Este carbón no tiene ningún tipo de compuesto químico ni impregnación, sino que simplemente pues, de su capacidad de absorción dependerá del área superficial. Es ideal para eliminar compuestos orgánicos volátiles de medio y alto peso molecular y siloxanos. Aquí a la izquierda vemos una tabla con una lista de nombres de distintos tipos de carbón activo con los que contamos y a la derecha de la tabla vemos el CTC, que varía entre 40 y 70. Bueno, pues CTC es la abreviatura de tetracloruro de carbono. Entonces, este es el porcentaje de capacidad de absorción del tetracloruro de carbono en carbón activo. Esto se traduce un poco en la calidad del carbón activo o en el área superficial o en la capacidad de absorción final que va a tener el carbón virgen. Entonces, en muchos casos es necesario tener un carbón de muy buena calidad o muy alta capacidad de absorción, en otros casos es suficiente con tener una capacidad media, ¿no? En este tipo de carbón virgen funciona de forma que absorbe los compuestos orgánicos volátiles por absorción física. Entonces, como no hay ningún compuesto químico, simplemente la molécula pues penetra dentro del pellet, dentro de los poros y se deposita o se adhiere de forma física, mediante fuerzas físicas o de Van der Waals, se adhiere a la superficie del carbón. A partir de ahora ya voy a empezar a hablar un poco de lo que son las medias absorbentes que contienen algún compuesto químico y que eliminarán todos los gases por quimisorción, ¿no? O reacción química. En este caso tenemos aquí un par de familias, la familia Bion-Isorb y la familia Bion-Sorb, que ambas contienen permanganato potásico, que es el ingrediente o el compuesto activo que es el que reaccionará con el compuesto a eliminar o la impureza a eliminar. La diferencia entre ellas es el material base, que pues el Bion-Isorb contiene una mezcla de zeolitas, sales inorgánicas y arcillas naturales, mezclada con permanganato potásico. Todo esto se mezcla y se extruye en forma de pellet y entonces es muy eficaz para eliminar muchos tipos de compuestos porque el permanganato potásico es un oxidante muy fuerte y reacciona con muchos compuestos, pero en caso del biogás pues es interesante para eliminar compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular, ya que el carbón virgen, como los elimina por fisisorción, pues los compuestos que son más pequeños, si viene un compuesto orgánico volátil con mayor peso molecular, lo va a desplazar y entonces eventualmente veremos un pico a la salida de compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular que han sido todos desplazados por del carbón virgen, ¿no? Entonces, en estos casos recomendamos hacer una mezcla entre carbón virgen y un tipo de compuesto de este tipo que contenga permanganato para así poder asegurarnos de que eliminamos
todos los compuestos orgánicos volátiles independientemente de su peso molecular. También elimina pues, cetonas, aldehídos y otros compuestos que se pueden encontrar en el biogás. El Bionsorb es, la diferencia es que también contiene permanganato y la diferencia es que contiene óxidos de aluminio y otros binders que bueno, y se forma una esfera finalmente, no es en forma de pellet, sino esférico, y la diferencia pues puede ser la eficiencia o eh, sí, la eficiencia o la porosidad del producto y al final, pues, como ambos tienen el mismo compuesto químico, pues, bueno, se enfocan en la eliminación los mismos tipos de compuestos, pero dependiendo del caso, pues recomendaríamos uno u otro. Para la eliminación de H2S en biogás, el producto estrella, digamos, sería el Bioncar BG. Que este es un producto que es una mezcla de carbón activado, arcillas naturales y óxidos de metales, que todo se mezcla y se extruye en forma de pellet y le da una capacidad de absorción muy, muy alta que llega hasta el 50%. En este caso, este compuesto el biogás necesita tener al menos 5 veces más de concentración de oxígeno que de H2S para poder funcionar de forma eficaz, ¿no? Porque el H2S se elimina por reacción química con oxígeno y genera azufre elemental que se quedaría adherido a la superficie del pellet, del catalizador. Consigue una alta eficiencia del 99,5%. Esto lo medimos mediante una norma en laboratorio, ASTM 6646, que es bastante común para este tipo de medidas. Y bueno, pues lo que comento que es el producto que tiene mayor capacidad de absorción para eliminación de H2S en biogás. Además, contamos con otra serie de productos que son impregnados. En este caso sí que son pellets de carbón activo y contienen diferentes productos químicos impregnados. Entonces, si empezamos con el Bion ACPA, pues contiene un ácido, una impregnación con ácido, que entonces hace que pueda eliminar compuestos básicos, porque lo elimina por reacción ácido-base. Entonces, en este caso tenemos el ácido fosfórico que pues, puede eliminar amoníaco, aminas, etcétera. Luego tenemos el Bion-oxil, que sería el caso contrario. En este caso tenemos un compuesto básico como impregnado, que es el hidróxido potásico, y entonces este producto es ideal para eliminar compuestos ácidos, de nuevo por reacción ácido-base. A continuación el Bion DOD, que tiene una doble impregnación de hidróxido potásico y yoduro potásico, que esto le hace que pueda eliminar una más amplia gama de compuestos o de impurezas. Y luego tenemos el Bion Delta, que contiene la impregnación de yoduro potásico. Este tipo de absorbentes que son impregnados tienen una muy buena propiedades mecánicas, pero esto hace que haya que sacrificar un poco la capacidad de absorción. Entonces, bueno, pues estos se recomendarían solamente en casos donde las condiciones de operación sean muy extremas y donde no se pueda recomendar el otro tipo de producto catalítico que es mucho más eficaz. Como digo, pues también se eliminan los compuestos por reacción química, entonces su capacidad dependerá de la cantidad de principio activo que contenga y aparte de la porosidad de la media, y no habrá desorción porque pues, al tener lugar la reacción química no puede haber ninguna desorción. Si pasamos al Bion Sigma RG, que es una media altamente específica, esto es para casos donde no haya suficiente oxígeno, ¿no? Hay muchos casos en los que el biogás contiene muy poca concentración de oxígeno o no contiene nada de oxígeno, entonces en ese caso recomendaríamos este producto, que es una mezcla también de arcillas naturales que contiene hidróxidos de hierro que hacen que reaccione con el H2S para de nuevo formar azufre elemental. Aquí tenemos en este caso, porque este tipo de media se puede regenerar, entonces necesitaríamos 2 depósitos, un depósito donde se haría la desulfuración, la primera reacción química de arriba, y luego en otro depósito donde tendría lugar la reacción de regeneración. La regeneración se hace simplemente inyectando oxígeno o aire, y entonces se puede regenerar de nuevo el catalizador formando los hidróxidos de hierro que se pueden volver a utilizar para desulfurar en más biogás, ¿no?
Entonces se puede regenerar hasta 10 veces y su capacidad de absorción es buena, pero bueno, pues siempre que se pueda utilizar el otro producto o se pueda inyectar oxígeno o tengamos suficiente oxígeno, recomendaríamos el otro producto que tiene más capacidad. Aunque la eficiencia de este producto también alcanza el 99,5%. Esto en condiciones anaeróbicas también. Pues bueno, para terminar os voy a presentar un caso de éxito. Entonces, esto es una depuradora en Hawái que tenían un digestor y además tenían una planta de upgrading de biogás a biometano para su posterior inyección en la red. Aquí tenemos un poco las características de la planta. El caudal de biogás eran aproximadamente 1000 metros cúbicos hora. Tenían el problema de que tenían que eliminar H2S, COPS y siloxanos. A estas concentraciones vemos que podemos tratar fácilmente 800 ppm de H2S. Tenían 15 ppm de compuestos orgánicos volátiles, estos eran todos de alto peso molecular, y 3 ppm de siloxanos. Entonces necesitaban eliminar todas estas impurezas antes de realizar el upgrading para proteger sus equipos y poder cumplir con todos los requisitos de calidad. En estos casos, normalmente si recibimos esta información y hacemos una evaluación de qué producto va a ser el más eficaz y el mejor para este caso, entonces, bueno, en este caso he preparado un poco una comparativa de algunos productos y si vemos, pues, el Bioncar BG, que es el producto catalítico, pues aquí vemos que si vemos los kilogramos de H2S eliminados por metro cúbico, pues como vemos elimina pues más del doble que lo que es el impregnado de yoduro potásico o un impregnado de carbonato sódico. Y todo esto, al final, el tema de la capacidad de absorción es bastante importante porque se traduce en los costes operativos, ¿no? Entonces, si tiene una mayor capacidad de absorción, los costes operativos habrá que reemplazar la media con menos frecuencia y esto se traduce pues, en una reducción de los costes operativos. Aquí a la derecha vemos que los costes de eliminación de H2S para los diferentes tipos de media que hemos comparado aquí y bueno, pues vemos que al final pues un tipo de producto que no tenga tanta capacidad de absorción, pues al final va a salir más caro, ¿no? En este caso, bueno, he puesto el ejemplo del yoduro potásico, que ha subido en precio bastante en los últimos meses, pero bueno, cualquier producto que tenga una menor capacidad de absorción siempre se va a traducir en un coste operativo mayor. Para este caso se dio una solución de un sistema lead-lag que consiste en 2 depósitos que permiten tanto su uso individual como su uso en serie, como incluso el invertir el flujo y esto es muy bueno para saturar completamente la media y utilizar la media de forma pues muy eficaz, ¿no? Se recomendaron 2 tipos de media, el Bioncar BG, ya que tenían suficiente oxígeno para utilizarlo, y el Bion AC para eliminar compuestos orgánicos volátiles y siloxanos. Las proporciones de los 2 tipos de media pues, se adaptan a las concentraciones de gas y de depósito para garantizar la máxima eficiencia y máxima producción y minimizar los costes de operación. Luego, cuando esto lleva operando un cierto tiempo, pues nos pueden enviar una muestra y podemos ver si es necesario reajustar las proporciones o si efectivamente se cumplen las predicciones y todo va bien, y entonces se hace un reemplazo cuando estaba previsto, ¿no? Y bueno, con esto ya termino. Quería agradeceros vuestro tiempo y escucharnos y bueno, pues muchas gracias a todos. Si ya tenéis alguna pregunta, creo que habrá algo de tiempo para contestarla hoy. Bueno, pues muchas gracias, Irene, por cumplir el tiempo también y gracias por mostrarnos también vuestra solución de optimización y eliminación de impurezas, que ahora en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de conocer más detalles. Ya nos están dejando bastantes preguntas al respecto. Gracias, Irene. a vosotros, gracias. Continuamos entonces. Y bueno, pues ya para finalizar, doy paso a Carlota Sánchez García, que es ingeniero de ventas, y a Pablo Piedras Romero, que es director de Albosa, que nos hablarán sobre soluciones para el tratamiento de fangos y generación de biogás. Buenas tardes, Carlota y Pablo. Adelante con vuestra intervención.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que nos esté viendo. Permitidme que comparta un momentito. Voy a compartir la presentación. A ver. Creo que ya tendréis que estar viendo. Vale, perfecto. Sí. Adelante, Carlota, estupendo. Estupendo. Bueno, empezamos a contaros un poquito quiénes somos. Nosotros somos Albosa, somos el representante en exclusiva de la marca Mono NV en España desde 1994, aunque esta marca lleva en el mercado español desde 1955, o sea que ya ha llovido. Para los que no conozcan esta marca, es el fabricante por excelencia de bombas de tornillo helicoidal, fundada en el 33, así que ellos también tienen ya cierta experiencia en lo que están haciendo y se encuentran ubicados en Reino Unido. Con el paso de los años, además de estas bombas de tornillo helicoidal, fueron añadiendo otros equipos como pueden ser los trituradores. Sobre estos dos equipos son los que hablaremos, las bombas de tornillo y los trituradores. Por nuestra parte, lo que es Albosa, que lleva ya más de 25 años en el mercado, ha suministrado más de 30.000 equipos, así que también tenemos bastante bagaje en el mercado. Tenemos oficinas ubicadas en Taganzo, en Madrid, oficinas y almacén, y contamos con más de 1 millón de euros en stock entre equipos y repuestos. Y bueno, nosotros somos una plantilla de 12 personas y entre todos tenemos más de 100 años de experiencia acumulada en el producto. Respecto a la aplicación, para que nos podamos ubicar un poquito, dejadme que os cuente, bueno, aunque ya lo han hecho tanto Irene como Carlos, pero dejadme que os cuente un poco cómo va el proceso. El biogás se obtendría mediante la degradación de materia orgánica. Partiríamos de desperdicios orgánicos como pueden ser desechos alimenticios, purines, poda, etc. Esta materia orgánica se introduce en unos digestores donde se produce la descomposición y de ahí obtenemos ese biogás. Bueno, pues aparte de generar este biogás, también se producen otros subproductos que sería lo que se conoce como digestato, que es un efluente rico en nutrientes que se puede utilizar como fertilizante, compost, etc. Eso tiene diversas utilidades. Aquí ya veríamos un poquito más a fondo lo que serían los pasos de la aplicación y sobre todo es aquí donde vamos a ver dónde se pueden introducir estos productos que nosotros tenemos, estas bombas y estos trituradores. Comenzaríamos teniendo ese origen de la materia orgánica, pueden ser plantas procesadoras de fruta, granjas, residuos agroalimentarios en general, campos de cultivo. Ese origen de la materia orgánica, bien tendríamos dos vías. Por un lado, podríamos llevarlo mediante camiones a las plantas de tratamiento o bien podríamos introducirlo en la propia planta si es que estas, desde este origen, disponen de esas plantas. Para este transporte del producto que luego se va a meter en proceso para generar biogás, tendríamos por un lado una alternativa que sería, por ejemplo, hacer un triturado previo, que es ese equipo que veríamos ahí arriba, un triturado previo para disminuir el volumen de estos productos para que ahorremos en costes en el momento de llevar el producto a las plantas de tratamiento. O bien podríamos hacer ese triturado previo para meterlo ya en el proceso mediante bombas. Después de ese triturado previo tendríamos un tipo de bomba en particular que sería bomba con tolva, que es para poder recibir estos productos que todavía tienen un volumen, un tamaño demasiado grande para poder meterlo en el proceso. Estos productos además se caracterizan porque tienen una alta viscosidad. Después de ese previo bombeo tendríamos una segunda trituración más fina, que esto lo que ayuda es a facilitar la descomposición y digestión del producto, porque en el biogás también lo que interesa es que los trozos o esa materia orgánica que se está utilizando sea bastante fina para poder mejorar la eficiencia del proceso. Después de todo ese proceso que tendríamos, ese primer triturado o el primer bombeo, el segundo triturado, ¿qué tendríamos? Tendríamos ya un producto tratado, un producto fino, que sería necesario bien trasegarlo o bien hacer incluso recirculación o un bombeo. Ahí es donde entrarían en funcionamiento otro tipo de bombas. Entonces, aquí de esta forma es como podemos ver un poco qué serían todas las fases en las que se encontrarían este tipo de productos, tanto los trituradores como las bombas, ¿vale? O sea, que una vez contado todo esto, ahora ya sí que podemos meternos a hablar de lo que serían de los equipos. Para que lo veáis un poco por encima,
¿vale? Porque tampoco queremos hacer mucho hincapié en todo el catálogo, comentaros lo que son todos los equipos, eso os lo dejaremos más adelante si queréis contactar con nosotros. Empezando por la derecha tendríamos los trituradores en canal. Estos trituradores serían los que nos ayudarían a hacer ese primer triturado de esa materia orgánica que tendría un mayor volumen. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta procesadora de fruta, el hecho, por ejemplo, de fruta que ya estuviese, que no se fuese a meter en el proceso, por ejemplo, manzanas o cualquier tipo de fruta, tomates y demás, pues ahí tendríamos, por ejemplo, ese primer triturado para hacerlo a un tamaño más fino. A continuación, según como lo veíamos en esta imagen, ¿vale? Después de ese triturado previo, tendríamos, por ejemplo, la bomba de tolva, que en este caso sería la segunda que vemos en la imagen. Esta bomba tiene una particularidad que dentro de esa tolva tiene un tornillo transportador para ayudar a meter en el proceso todo ese producto que todavía tiene un tamaño muy grande o que tiene una viscosidad muy elevada. Y de hecho, si podéis observar, dispone como una especie de brida que entra en esa tolva, que de hecho es de gran utilidad en este tipo de aplicación para poder hacer la mezcla. Por un lado, nos estaría cayendo en la tolva lo que es esa materia orgánica y luego por esa brida podríamos estar añadiendo el líquido necesario para hacer la mezcla y ya de esa forma que entre en el proceso. Volviendo a la anterior imagen, el siguiente paso que tendríamos sería un triturador para hacer un desbaste aún más fino, que es el que vemos aquí, el triturador en tubería. Esto ya estaríamos directamente metidos en el proceso, nos haría un triturado mucho más fino y ya a continuación sí que pasaríamos a la parte de la digestión, como podemos ver aquí. Una vez que ya se ha hecho todo el proceso del biogás, donde se ha podido hacer la producción de gas y donde tendríamos ya las distintas fases, ahí entrarían en juego otro tipo de bombas. Como podemos observar en esta imagen, aquí se ha puesto como ejemplo una toma de muestras o bien incluso una bomba de transferencia a las propias cisternas, que esa también la podríamos tener incluso en el primer paso para poder llevar a las plantas. Esta bomba que vemos aquí sería la que tenemos en la izquierda del todo, ¿de acuerdo? Y esta ya digamos que tenemos un producto mucho más tratado, un producto que es mucho más fácil de mover. En cualquier caso, una característica a reseñar de estas bombas es que además disponen de un sistema de desmontaje muy sencillo que no nos hace falta ni siquiera quitar la bomba de la propia tubería de impulsión. O sea, que eso también en las plantas ayuda mucho a la hora del mantenimiento. ¿Y por qué este tipo de bombas y no otras? O sea, las bombas de tornillo helicoidal. Es porque son bombas que por su tipología permiten el bombeo de productos de alta viscosidad, que en esta industria es un tema muy importante, y además con presencia de sólidos, que de otra forma o de otras bombas no se podría mover porque podría generar incluso averías o varios problemas. Y además, lo más importante a la hora de elegir este tipo de equipos, además de que sean de buena calidad, es también contar con una experiencia o con un equipo que te pueda ir asesorando en los distintos pasos. Entonces, de ahí, pues, la experiencia que comentábamos que tenemos ya acumulada en todo este sector. Y también un aspecto muy importante es el propio servicio postventa que se pueda disponer, porque estamos hablando de plantas que están generando un biogás, están generando una energía, son plantas que no pueden parar. Entonces, de ahí la importancia de tener un servicio postventa, de tener un buen stock que en un momento dado te permita decir, pues tengo forma de seguir tirando adelante con el propio servicio. A continuación, dejadme que os muestre, por favor, un equipo. Le voy a dar, más que nada porque este equipo además nos vale para ver un poco todo el proceso, ¿vale? Esto es una presentación de fábrica, es muy cortita, que además nos permite ver bastante el funcionamiento completo. Combine solids reduction and transfer into one efficient unit. It begins in the hopper, where pre-cutters break up the solids, including organic waste such as large produce and hard materials such as seeds and stones. A screw conveyor below feeds the broken solids further through our ETOS cutters, where they are chopped into even finer pieces by our muncher technology. Next, our EasyStrip progressing cavity pump transfers the homogeneous slurry to the downstream process. This bio-waste slurry is now utilized for the production of gas and energy.
The chopper hopper is an effective means of producing a consistent product with low power consumption and low operating costs. With its energy-saving operation and efficient transferring of biofuel, our system can handle various input sizes and materials, providing you with an improved process and contributing to a reduced carbon footprint. The chopper hopper, ensuring waste is never wasted. Entonces, bueno, con este equipo es una forma de ver prácticamente cómo serían las distintas fases en las que podemos estar en lo que es una planta de biogás, desde el principio, donde sería el triturado de esos productos orgánicos, en el bombeo y luego en un triturado más fino o en un bombeo de productos más finos o subproductos ya terminados. Un poco como ejemplo de equipos suministrados. Aquí también, pues, por mantener el anonimato de los clientes, ya que no se pueden decir muchas cosas, os hemos traído solamente un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Aunque tenemos muchas más plantas suministradas de este tipo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la planta de purines suministrada en Toledo, que lleva funcionando desde el 2008. En este caso, se instalaron triturador en canal abierto, que sería este que hablábamos que es más grande para un primer desbaste, un triturador abierto, en este caso para la recepción de purines, con un caudal requerido de proyecto de 65 metros cúbicos, aunque tenía capacidad suficiente como para 200 metros cúbicos. Y luego otro triturador más pequeño, en este caso para alimentar purines frescos al digestor, con un caudal de 12,5, ampliable hasta 15 metros cúbicos. Otro ejemplo sería en una planta de Teruel, que está ya funcionando desde 2010. Allí lo que se suministraron fueron bombas de tornillo para un caudal variable entre 10 y 20 metros cúbicos, según las necesidades de la planta. Y la aplicación de estas bombas era igualmente el transporte de purines digeridos y la recirculación de estos mismos purines. Estos no son los únicos ejemplos, o sea, porque aquí nos hemos centrado casi más en el tema de purines, que hay varias plantas en las que hemos podido colaborar en la zona de Cataluña, Aragón y zona centro, pero hemos podido trabajar con otras plantas, como puede ser en la zona de Andalucía, que se dedican más al tema de ecosustrato, o en Castilla y León, por ejemplo, suministrando bombas y trituradores, y también en grandes plantas que se dedican al procesado de fruta. Entonces, un poco como líneas generales es quedarnos con que estamos en el proceso completo, con trituración y con bombeo, y sobre todo que además hacemos un acompañamiento desde el dimensionamiento de los equipos en la fase de proyecto hasta el servicio postventa para dar continuidad a esas plantas. Y nos robamos más tiempo, así que muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, Carlota, pues muchas gracias por presentarnos vuestras soluciones, tanto para el tratamiento del fango como para el biogás. Y vamos a dar paso a la ronda de preguntas, que ya tenemos bastantes consultas esta tarde. Permitidme que ponga la pantalla completa para que nos veamos todos. Ahí, perfecto. Y comenzamos con la ronda de preguntas. Javier nos pregunta... No, perdón. Midori nos pregunta que cuál es el flujo mínimo de biogás que pueden analizar en vuestros equipos. Carlos, comienzo contigo. A ver, dependería esto básicamente del analizador en el que estuviéramos hablando. Pero suponiendo que hablamos del equipo de entrada que os había dicho, el equipo Madur, estaríamos hablando de caudales en el entorno de 1,5 litros por minuto. No es un caudal muy, muy grande, pero sí que se requiere una cierta producción de biogás para poder. Aparte, tenemos que pensar que son sistemas siempre de medida, en el caso del Madur, offline. O sea, hay que tomar muestra y pasarla hacia el analizador. Al final, si esto fuera una planta piloto o un pequeño ensayo, puede ser que se necesite toda la producción de biogás que pase a través del analizador. ¿Y el mínimo, perdón, has dicho, Carlos? 1,5 litros por minuto. Aproximadamente. Perfecto. Voy con Irene. Nos pregunta Henry que el software que habéis presentado, Irene, ¿es libre o tiene algún costo? Bueno, actualmente hace falta registrarse para acceder, entonces, bueno, pues nos tendrían que contactar y actualmente se utiliza de uso interno, y algunos distribuidores también tienen
tienen acceso. Entonces, si a él personalmente le interesa, pues nos podría contactarnos y ya podríamos evaluar si le podemos dar acceso o si le damos una atención más personalizada de lo que necesite. Perfecto, pues que nos lo deje indicado en el chat y no obstante, como vosotros vais a tener toda la información mañana, ya os podéis poner en contacto con ellos. Sigo contigo, Irene. Nos pregunta Pedro Polo Cañas que qué superficie específica presentan los Bion aproximadamente. Bueno, dependiendo del producto, claro, si hablamos de carbones vírgenes, que son los que generalmente, bueno, pues se mide la superficie específica y sobre todo aparece también en ficha técnica. Como hemos visto, tenemos una gama, una familia como de unos 5 productos de carbón virgen que bueno, pues su superficie específica puede variar. Pues dependiendo de la calidad, ¿no? Entonces, mientras mayor superficie específica tenga, pues mayor capacidad de absorción tendrá. Están en torno a los 1000, pero bueno, le puedo decir, sí, en torno a los 1000, le puedo decir De exactamente. acuerdo. No, Por ejemplo, no obstante, ya te digo, no te preocupes que le puedes luego contestar directamente a Pedro porque tiene su pregunta y tiene su mail, Irene. ¿De sí, acuerdo? bueno, le contesto el área específica de uno de los carbones que tienen mejor capacidad de absorción es de 1100 metros cuadrados por gramo. Pues sin problemas, no te Si preocupes. quiere saber de cualquier otro producto, pues ya nos puede preguntar, sí. Carlota, voy con vosotros. Viendo que los equipos que habéis presentado son equipos que están muy sometidos al tema de desgaste y a ambientes muy corrosivos, ¿cómo funciona vuestro servicio de asistencia técnica? ¿Quieres responder tú? Sí. Bueno, normalmente nuestros equipos no tienen ninguna complicación. O sea, con los servicios de mantenimiento de las plantas se les puede dar servicio sin ningún problema. Lo que sí es importante es lo que ha recalcado Carlota, tener disponible la proximidad de una asistencia y la disponibilidad del recambio, además del departamento técnico para resolver cualquier duda. Pero vamos, como digo, los equipos, aunque se ven muy aparatosos, no tienen ni ningún ajuste especial ni necesitan nada que un mecánico de mantenimiento pueda llevar a cabo. O sea, que la propia gente de la planta lo puede llevar sin problema, ¿verdad, Pablo? Absolutamente. Y muchos de los componentes incluso son comerciales. Rodamientos, cierres mecánicos, en fin. Quitando el repuesto específico, no tiene nada de especial. Aunque se vean muy aparatosos, ¿eh? Estupendo. Continúo contigo, Carlos. Nos preguntaba Alfonso Gutiérrez que cuál sería el rango mínimo de medición del sulfídrico para el medidor medioambiental. Nos pone aquí. Entiendo que se refiere en aire ambiente, ¿no? No para control Sí. de emisiones. De nuevo, aquí dependerá de la tecnología, pero un sistema, digamos, sencillito, el equipo Madur que habíamos visto antes como equipo de entrada, con sensor electroquímico, el rango mínimo, creo recordar que estaba en el entorno de las 50 ppm, de 0 a 50 ppm, y si se necesita mayor sensibilidad, podríamos irnos a un equipo láser que la mejoraría bastante. Sería cuando menos la mitad. O sea, estaríamos en un rango mínimo en el entorno de las 25 ppm con límites de detección de 0,2 ppm o algo así. O sea, el equipo que nos has presentado antes, láser, ¿qué sería? Quizás de lo más preciso que hay. Sí, como decía en la presentación, lo trataba de transmitir, sería la solución ideal para aquellas aplicaciones en las que se requiera un plus de seguridad o de precisión en la medida. Es una tecnología al final más robusta que no el electroquímico, que lo habíamos planteado como algo un poco más sencillo. Claro. Estupendo, Carlos. Vuelvo con Irene. Nos pregunta Julio que desde Argentina, ¿el filtro de carbón activado requiere lavado para regenerarlo y los gases de lavado se envían a la atmósfera? Claro, en nuestros productos, la mayoría de ellos no se regeneran. Solamente este último producto que he presentado para eliminar H2S en condiciones anaeróbicas, este es el único producto que se regenera. El resto, los carbones, sobre todo los carbones vírgenes, no los regeneramos pues porque
Bueno, simplemente la mayoría no se suele regenerar, pero porque hay que hacer un tratamiento térmico, aplicar unas condiciones de temperatura muy extremas, que es un tratamiento costoso y que además, pues luego se desorben todos los compuestos que ya has absorbido antes y tienes que volver a tratarlos de alguna otra forma, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la media cuando se satura, pues se desecha y se utiliza media fresca o media nueva. Sí, esa pregunta nos hacía también Marcelo, con lo cual ya queda respondida. Y ya que estoy contigo, Irene, Nelson nos pregunta si tenéis recomendación de concentración de la impureza y el flujo máximo de biogás a tratar que sirva para la selección de uno u otro material. Sí, bueno, claro, o sea, dependiendo del caudal a tratar, lo que va a hacer es, y la concentración del compuesto, lo que va a hacer es determinar la cantidad de media filtrante que se necesita, ¿no? Entonces podemos tratar caudales desde caudales muy, muy bajos hasta caudales muy altos también. Lo que ocurre es que con un caudal muy alto, con una concentración muy alta, pues entonces necesitará una cantidad de media bastante grande, ¿no? Hay ocasiones en las que la concentración de compuestos o el caudal es demasiado grande y entonces se recomienda que se utilice a lo mejor otra tecnología anteriormente para reducir esta concentración de estos compuestos y luego nuestra tecnología para hacer el pulido final, ¿no? Claro. Estupendo. Vuelvo con Carlota. Nos preguntaba Bastián, Carlota, que si Albosa exporta a Latinoamérica o existe un representante de mono allí, en Latinoamérica. Albosa. Mono está en todo el mundo. Lo único que sí que se tiene que dirigir al representante en cada país. Tendría que ir a mirar, por ejemplo, la página de Mono directamente a ver quién sería su representante. En aquella zona. Eso es. Estupendo. Gracias, Carlota. Continúo con Carlos. Nos pregunta Lina que cómo se debe llevar a cabo la calibración de los equipos y cuál es la vigencia de los mismos. La vigencia de esa calibración, ¿cuánto nos duraría? La calibración siempre se tiene que hacer con un gas de referencia, un gas que venga en botella y normalmente el fabricante del gas, el gasista, ya proporciona un certificado. Con esto lo que hacemos es corregir la medida que nos da el equipo al valor de referencia y ya dependiendo de la tecnología, la durabilidad de esa calibración será mayor o menor. O sea, el equipo derivará desde ese punto más o menos. Un equipo láser, por ejemplo, podemos estar perfectamente más de un año sin necesidad de tener que volver a recalibrar y sensores electroquímicos, que estaríamos, digamos, en el otro extremo, se tendrían que hacer recalibraciones con cierta frecuencia. De nuevo, dependiendo a las concentraciones a las que lo sometamos y demás, podríamos estar hablando de una calibración mensual, por ejemplo. Dependerá siempre de la tecnología. Entonces, la vigencia, pues, al final depende de eso, pero tenemos que también tener en cuenta que al final son calibraciones de usuario, las hace el propio usuario con el gas que adquiere localmente, no es una calibración oficial, con lo cual, como vigencia, no hay más que una recomendación, no es un requisito de, oye, cada 15 días sí o sí. Cada uno se puede permitir aquí una deriva mayor o menor en función de la precisión que quiera en los resultados finales de sus análisis. Claro, queda totalmente claro, Carlos. Carlota o Pablo, nos preguntaba Javier que cuáles serían los rangos de medida de sulfídrico para la protección de motores. No sé si le podemos ayudar con esa pregunta. No, en ese caso esa pregunta no entendemos muy bien esa pregunta. Si es que yo no tenía tampoco claro, Javier, si nos la puedes aclarar un poco a qué te refieres, te lo agradezco y nos la dejas de nuevo en las preguntas. Igual habla de motores de cogeneración, quizá. Puede ser. Nosotros en ese caso no entraríamos. No tenemos, no nos competiría esa pregunta en todo caso. Claro, pues vamos a dejarla a ver si nos termina de aclarar el interesado cuál sería. Para Irene nos pregunta Nelson lo siguiente: para la remoción de siloxanos, ¿qué material se recomienda y cuál es la capacidad a tratar en cuanto al flujo máximo y concentración a tratar? Bueno, para los siloxanos el absorbente que recomendamos es el carbón virgen. Entonces, bueno, como
dependiendo también incluso del tipo de siloxano que sea, por eso siempre recomendamos que si se puede tener una analítica lo más completa posible, pues es siempre mucho más útil para nosotros para hacer una predicción mucho más precisa, ¿no? Entonces, la capacidad de absorción va a depender del tipo de siloxano, pues mientras mayor sea su peso molecular y mientras mayor sea la concentración de siloxano, mayor será también la capacidad de absorción en el carbón virgen, ¿no? Si tiene Claro. algún caso en concreto que queramos analizar, pues de nuevo nos puede contactar y le podemos dar, si nos da valores un poco más concretos, le podemos dar también algo un poco más, más preciso o más... Julio nos preguntaba, e Irene también, que sobre los filtros o las medias, una vez agotados, ¿se pueden disponer a suelo o pueden contener concentraciones de contaminantes que requieran un tratamiento especial para su disposición final? Es decir, ¿qué haríamos con ellos? Claro, esto, bueno, lo que nosotros recomendamos generalmente es pues consultar con un gestor de residuos en el local de donde se encuentre, porque ahí las regulaciones cambian mucho de país a país y generalmente, pues antes de poder incluso desecharlo en un landfill, ¿no? O en un vertedero, pues tienen que hacer incluso una analítica porque, claro, la cantidad de compuestos que se pueden absorber en estas medias absorbentes es muy amplia. Entonces, en cada caso concreto hay que ver qué materiales o qué compuestos se han absorbido y ver la regulación de cada país. Gracias, Irene. Carlos, voy contigo. Nos pregunta Daniel que si los sensores no requieren que sean calibrados por un laboratorio acreditado. En principio no, o sea, el analizador es para uso interno. En el caso en el que se requiera realizar algún tipo de medición especial por cuestiones legales, ya sea para fiscalización o para cualquier otra cosa, quizás sí que pudiera ser requerido. Pero al final, desde el momento en el que el analizador lo utilizas tú para tu propio uso, no sueles tener esas necesidades, esos requerimientos. Gracias, Carlos. Carlota y Pablo, antes habéis hablado de referencias en España de vuestras soluciones. En plantas de estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿tenéis ya también instalados equipos de los que hemos estado viendo? Sí, principalmente para el tema de ecosustratos. Tanto carga y descarga, envío a depósitos, traslado a digestores. Sí. Y sobre todo, aquí ya llega el efluente bastante homogenizado, la trituración fina. De esos hay varias plantas trabajando desde hace tiempo. Ya trabajando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Irene nos preguntaba, Javier, que cómo se controla el rendimiento del filtro. ¿Se hace con algún analizador en línea? Esta es una pregunta interesante, sí. Sí, bueno, nosotros damos un valor de eficiencia o de rendimiento que es el valor que medimos nosotros en laboratorio, ¿no? Siguiendo una norma la STM y con unas características concretas, ¿no? Entonces, sabiendo que se cumple sobre todo el tiempo de contacto entre el gas y la media absorbente mínimo, pues entonces ya sabemos que la eficiencia pues debería de ser el 99,5%. Sí que se puede hacer con un analizador en continuo o, bueno, haciendo medidas esporádicas, sí que se podría medir la concentración a la entrada y a la salida del filtro y calcular la eficiencia de forma bastante rápida también. Estupendo, gracias, Irene. Carlos, nos pregunta de nuevo Javier, la pregunta era para ti. ¿Cuáles serían los rangos de medida de sulfídrico para la protección de motores? No sé si tú ahí le puedes contestar. Lo que habitualmente nos solicitan son, o lo que vamos escuchando un poco por el mercado, ¿no? Cuando nos hacen consultas buscando el analizador más adecuado, suelen andar en concentraciones límite de 500 ppm, pero cada fabricante tiene sus limitaciones. Pero podríamos decir que a nivel general, quizá la mayoría de motores toleren concentraciones de sulfídrico hasta estas 500 ppm como máximo. Estupendo. Gracias, Carlos. Y ya para terminar, Irene, una última pregunta. Nos preguntaba Xiomara Echevarría que si existe algún tipo de capacitación con certificación para el software que habéis presentado antes.
Sí, bueno, como digo, actualmente el software lo hemos desarrollado recientemente y está todavía en fase de desarrollo de las etapas más avanzadas. Queremos continuar desarrollándolo y bueno, se utiliza principalmente a nivel interno, se hacen capacitaciones a nivel interno y a distribuidores y bueno, de nuevo, si le interesa, pues que por favor nos contacte y nos diga a ver un poco más de detalle, a ver si pudiéramos darle acceso y por supuesto, pues se le haría una capacitación para enseñarles a utilizarlo, sí. Estupendo. Bueno, pues aquí quedarían resueltas todas las dudas. Yo para despedirme quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, de Portugal, de América Latina, que han sido otra vez bastante esta tarde, a las empresas Matelco, Bion y Albosa por su excelente exposición y especialmente a Carlos, Irene, Carlota y Pablo que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y gracias a todos, hasta la próxima y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias, Carlos, Irene, Carlota, Pablo, hasta la próxima. Gracias a ti, José Miguel. Gracias. Buenas tardes. Adiós, gracias. Buenas tardes a todos.